Buenos días, y mi nombre es Dudley Andrea Durán Roledo, residente de primer año. El día de hoy le vamos a hablar de los síndromes vasculares con relación a nuestro territorio cerebral posterior. En el transcurso de la charla vamos a hablar con relación a la parte de epidemiología, sistema vertebrovascular, circulación de las arterias cerebelosas, circulación de la arteria cerebral posterior, manifestaciones clínicas, etiologías y síndromes relacionados con las arterias previamente mencionadas. Entonces, para hablar un poco de epidemiología, hay que tener en cuenta que se consideran que los ataques cerebrovasculares son las primeras causas más discapacitantes en las personas adultas, donde se considera que es la quinta causa de muerte en Estados Unidos. Esta publicación hace referencia a la revista de Stroke que hicieron del 2022 al 2023, donde ellos publican de que en este periodo de tiempo se presentaron 800.000 casos de ataque cerebrovascular. Y de estos 800.000 casos, 140.000 personas murieron a causa de esta patología. En el transcurso de todo este año, aparte de todas las estadísticas previamente mencionadas, a nivel mundial, 7 millones de sobrevivientes se presentaron por ataques cerebrovasculares. Con relación a la raza, se considera que las personas afroamericanas tienen el doble de tasa de incidencia de tener un ataque cerebrovascular con relación a las personas blancas. En esta revista hicieron un estudio con relación a una población de 3.808 personas, y de esas 3.808 personas se consideraron con relación a nuestro territorio posterior del 5 al 10%, y de este 5 al 10% fueron 6,1% puros, con una aproximación de 232 personas. De estas 232 personas tenían de prevalencia mayor el sexo masculino y con una edad media mayor de 50 años. Entonces, ya hablando un poco más de nuestro sistema, para poder hablar de nuestro sistema posterior tenemos que hablar de nuestro sistema vertebrovascular. Y este sistema vertebrovascular está dividido por 4 segmentos, donde vamos a encontrar nuestro segmento B1 o área preforaminal, que parte de nuestra arteria subclavia hasta de forma ascendente a nuestras arterias vertebrales que van a ingresar por nuestro foramen oval hasta el territorio C6. Cabe recalcar que nuestra arteria subclavia viene del tronco brachiocefálico. En nuestro territorio B2 o segmento foraminal va a venir desde C6 hasta C2. Y el segmento B3, o en otras literaturas aparece también denominado como C2, vamos a encontrar de C2 a C1. Pero hay algo importante a nivel de este segmento, que es su trayectoria, que es horizontal y vertical, para así irse preparándose para volverse intracraneal. En la parte B4 va desde nuestra arteria vertebral contra y termina cuando se une con nuestra arteria vertebral contralateral. Y esta ya se considera intradural porque va a pasar nuestra membrana atlanto-occipital, como habíamos dicho. Entonces, B3 termina en C1 y de C1 termina hasta la unión contralateral de nuestra arteria vertebral, y esto es lo que le denominamos segmento B4. Y luego pues tenemos a nuestra arteria basilar.
Ok, listo, entonces hasta aquí hemos quedado con relación a la parte de irrigación vertebrovascular. Entonces vamos a hablar con relación a la parte de cerebelo. Entonces, antes de poder unir nuestras arterias vertebrales, tenemos dos ramas importantes que mencionar. Tenemos a nuestra arteria espinal anterior y tenemos a nuestra arteria cerebelosa posterior inferior, o también denominada pica. Esta nos va a irrigar parte inferior de nuestro cerebelo y parte vulvar contralateral, es decir, que una lesión a este nivel no solamente nos va a producir síntomas vulvares, síntomas cerebelosos, sino que también nos va a presentar síntomas vulvares. De forma ascendente, en el primer segmento ya tenemos a nuestra arteria basilar, vamos a encontrar a nuestra arteria cerebelosa anteroinferior. En nuestra arteria cerebelosa anteroinferior nos va a irrigar parte de nuestro cerebelo, flóculo, y parte de nuestra protuberancia y pedúnculos inferiores. Entonces, algo importante de este territorio, de nuestro primer tercio, nuestra arteria basilar, es que aquí encontramos a una pequeña arteria que la tenemos acá, que es la arteria laberíntica. Esta arteria laberíntica nos va a irrigar con relación al sistema vestibular, es decir, que una lesión a este nivel nos puede producir síntomas vestibulares en el paciente. De forma ascendente tenemos unas pequeñas ramificaciones y tenemos a nuestras arterias pontinas laterales. Por último, con relación a este segmento basilar, tenemos a nuestras arterias cerebelosas superiores, o también denominadas SUCA, que nos va a irrigar nuestra parte de los pedúnculos superiores medios y lóbulo superior de nuestro cerebelo. Y por último, en la parte ya interpeduncular, tenemos a nuestra arteria cerebral posterior derecha e izquierda, junto con nuestras comunicantes posteriores, que van a recibir por medio de esta comunicante información de la circulación anterior. Algo importante de este espacio interpeduncular es que tenemos al nervio oculomotor, y este nervio oculomotor, es decir, que una lesión a este nivel, que es donde hay más altas tasas de incidencia con relación en este territorio, con malformaciones arteriovenosas, con lesiones tumorales, y uno de los primeros síntomas que presenta el paciente es alteración del nervio oculomotor. Entonces, ya teniendo en cuenta todo lo mencionado, esto lo delimitamos por colores, donde vemos que de color rojo tenemos con relación al territorio pica, que nos va a irrigar la parte inferior del cerebelo y de la parte del vermis inferior. Con relación al territorio aica, vamos a irrigar parte media de nuestro cerebelo, y con el territorio suca vamos a irrigar la parte superior, vermis anterior y nuestros pedúnculos superiores y medios. Entonces, ya teniendo conocimiento con todo lo que les acabo de decir, vamos a hablar sobre el homúnculo cerebeloso, donde este se va a presentar diferentes manifestaciones y síndromes dependiendo del lugar en el cual se encuentre la lesión. Entonces, acá tenemos un homúnculo con una lesión de la parte del lóbulo anterior, y el paciente nos va a presentar lo que conocemos como un síndrome de vermis rostral. En el síndrome de vermis rostral, el paciente nos va a presentar sintomatología de los miembros inferiores, es decir, que nos va a presentar lo que conocemos como una ataxia de miembros inferiores, nos va a presentar temblor e hipotonía. Pero si tenemos una lesión que es en la parte de nuestra región paraverniana, vamos a tener lo que conocemos como síndrome de vermis caudal. Con relación al síndrome de vermis caudal, la persona nos va a tener sintomatología con relación a nivel del tronco, es decir, que vamos a tener a un paciente con ataxia troncal. Puede presentar o no puede presentar disartria o nitasmo. Y por último, pues tenemos una paciente con una lesión que tenga toda la parte de un hemisferio cerebeloso, ya sea derecho o izquierdo,
que el paciente nos va a presentar sintomatología ipsilateral del mismo lado de la lesión, y esto es lo que conocemos como síndrome hemisferio cerebeloso. Entonces, ya teniendo el conocimiento de toda la parte de irrigación de cerebelo y sistema vertebrovascular, ahora sí podemos hablar sobre nuestra arteria. Entonces, aquí me gustó plasmar 3 imágenes donde las vamos a ir relacionando. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestra arteria basilar y acá vemos nuestra arteria posterior, donde esta va a ir de forma anterior y posterior, delimitando nuestro mesencéfalo. Aquí tenemos nuestros pedúnculos, nuestro mesencéfalo, la parte del final de nuestros folículos cuadrigéminos y nuestro acueducto. Y acá tenemos nuestra cisura calcarina. Y esto está dividido por segmentos, donde tenemos que nuestro segmento B1, que lo vemos acá, este segmento P1 va desde la punta de la basilar hasta antes que llegue a nuestra comunicante posterior. El segmento P2 va de nuestra comunicante posterior a la parte de nuestros folículos cuadrigéminos. Entonces, en este segmento nos vamos a ir a esta imagen. ¿Listo? Y en esta imagen vamos a ubicarnos. Tenemos comunicante posterior, tenemos nuestra arteria carótida interna, nuestra arteria cerebral media, nuestra arteria cerebral anterior, anterior contralateral. Un momento que el lápiz se me fue, aquí está, arteria carótida, arteria cerebral anterior, corrijo, y nuestra comunicante anterior. Y acá vemos lo que les quiero hacer énfasis, que a este nivel vamos a encontrar nuestra arteria coroidea anterior, que nos va a irrigar cabeza y cuerpo de nuestro hipocampo. Pero es que así como tenemos una arteria coroidea anterior, también tenemos posterior. Y es aquí donde las encontramos delimitadas como arteria coroidea posteromedial y arteria coroidea lateral. ¿Listo? Acá tenemos la parte final de nuestro segmento P2. Nuestro segmento P3 va desde la final de los folículos cuadrigéminos hasta el inicio de nuestra cisura calcarina. Y el segmento P4 va desde nuestra cisura calcarina hasta la irrigación de toda la parte del lóbulo occipital. Entonces, teniendo una relación con lo que les acabo de decir, vemos una imagen donde vemos de color morado la área precomunicante, que está con relación a la irrigación de las arterias tálamo-perforantes posteriores, coroidea posteromedial. En la parte P2 vamos a encontrar una relación con las ramas tálamo-geniculadas y coroidea posterolateral. Y en la parte de nuestro territorio P3 va a ser las ramas temporales, y por último tenemos a nuestras ramas calcarinas, que sabemos que hacen relación con la parte de nuestra corteza visual. Entonces, una forma más didáctica fue delimitarlo por colores, donde vemos que de color rojo tenemos a nuestra arteria hipocampal, donde nos va a dar irrigación hacia el uncus, giro hipocampal e hipocampo. De color amarillo tenemos nuestras arterias temporales, posteriores, anteriores y media. De color azul tenemos a nuestras arterias parietoccipitales, que nos va a irrigar cuña, la precuña, giro occipital lateral. Y en la parte verde nuestras arterias calcarinas, que están relacionadas con la parte de corteza visual.
Pero si tenemos una lesión un poco más extensa que compromete toda la parte de la corteza visual de un solo lado, estamos hablando si es derecho o izquierdo, vamos a tener lo que conocemos como una hemianopsia homónima. Pero si tenemos una lesión derecha, el paciente no la va a manifestar del lado izquierdo, es decir, contralateral al lugar de la lesión. Acá tenemos unos ejemplos de cuadrantanopsia que, como les decía, esto va a variar según el lugar que tenga la lesión del paciente, que puede ser arriba, abajo de nuestra cisura calcarina, derecha o izquierda. Y acá tenemos unas imágenes con respecto al tipo de manifestación clínica que nos puede presentar con relación al tipo de lesión. Entonces, como les decía, por ejemplo, acá tenemos una lesión en toda la parte de nuestro territorio derecho. El paciente va a manifestar alteración del campo visual izquierdo. Acá tenemos como una lesión tumoral del lado izquierdo y el paciente nos va a manifestar alteración del campo visual del lado derecho. Tenemos la lesión en el lado izquierdo, campo visual alterado, lado derecho. Bueno, entonces para hablar un poco de esto, esto es un tipo de un síndrome, blindsight, que un paciente con ceguera cortical, ¿cómo es capaz de caminar sin tropezarse? Y aunque ustedes no lo crean, uno le pregunta a estos pacientes, vamos a poner un ejemplo, señor Camilo, ¿usted ve? ¿Usted sueña? ¿Usted imagina? Y él dice, doctora, yo no veo nada, yo no recreo nada, yo no sueño nada, yo no imagino nada. Cabe recalcar que este paciente veía normalmente en su diario vivir. Y este paciente es capaz de caminar sin tropezarse. Y aquí vemos la imagen de un paciente que le ponen varios obstáculos, una caneca, acá vemos como una silla, una carpeta, y el paciente es capaz de caminar sin tropezarse, sin estímulos auditivos, sin que le digan, hasta es capaz de recibir o atrapar un objeto que no sea a tan gran velocidad. ¿Y esto por qué se da? Esto se da porque en la parte de nuestro territorio de área B5, como les decía, que está relacionado al tema de asociaciones, al tema de reflejos de movimientos, profundidad y reflejos, está conservada, está indemne. Recuerda que la lesión que tenemos está en toda la parte de nuestra corteza visual con relación a la vía B1, pero toda la información de la vía visual está intacta. Es decir, que nos va a seguir llegando información a nuestra área B5 de nuestros núcleos geniculados laterales, de núcleos geniculados laterales, nuestra área pulvinar y nuestros folículos superiores van a seguir funcionando, van a seguir transmitiendo esa información. Y es por eso que estos pacientes son capaces de caminar sin tropezarse. Esos pacientes no son conscientes de que ellos son capaces de caminar sin tropezarse. ¿Listo?
Entonces, ya teniendo en cuenta todo esto, vamos a hablar con relación a nuestro síndrome cerebral posterior, donde podemos tener manifestaciones con relación de las arterias proximales, corticales y bilaterales. Las proximales tenemos alteración al nivel de las ramas talamo-geniculadas y las arterias tálamo-perforantes. En las corticales vamos a tener alteraciones de las ramas temporales y occipital, y es aquí donde yo les comentaba que vamos a tener las manifestaciones clínicas de las hemianopsias homónimas, que están relacionadas con alteración de nuestra corteza visual y fibras geniculocalcarinas. En las partes bilaterales vamos a tener relación con lesiones a nivel de la unión parieto-occipital, y aquí es donde vamos a encontrar el síndrome de Wallin, donde vamos a encontrar una triada que es ataxia óptica, que es la falta de coordinación de los movimientos oculares con un objeto, es decir, que el objeto va a estar de un lado contralateral a que el paciente está tratando de buscar ese objeto que se está moviendo. La apraxia ocular es la incapacidad de percibir movimientos horizontales, pero sí los puede percibir verticales. Y la simultagnosia es la falta o la incapacidad de poder ver imágenes sobrepuestas. Es decir, tú le puedes poner una sola imagen, él la puede identificar, pero si tú le pones varias imágenes, el paciente no es capaz de identificarlo. Y también tenemos al síndrome de Anton. Entonces aquí les trajo unos ejemplos de la apraxia óptica y la ataxia óptica y simultagnosia. Entonces, como vemos en el primer video, vemos que el niño está tratando de seguir un dinosaurio y este no está coordinado con el movimiento del dinosaurio. En la ataxia óptica vemos que el paciente a ese nivel horizontal no puede ver, pero de forma vertical sí puede localizar el objeto. Y la simultagnosia, acá vemos una imagen sobrepuesta donde vemos un sombrero, un tren, una lámpara y una especie como de un gato. Con relación al síndrome de Anton, es una forma de ceguera cortical en la que el paciente se niega la discapacidad visual. Es decir, que este paciente experimenta alucinaciones visuales y es capaz de percibir objetos en movimiento, pero no estáticos. Y es aquí donde nosotros decimos que este tipo de pacientes tienen una forma de confabulación. Es decir, que ellos se niegan a que no ven, de que tienen un tipo de ceguera, y ellos empiezan a confabular con nosotros. Al examen físico, este tipo de pacientes, al estímulo de amenaza, cuando estamos revisando parte visual, el paciente hay ausencia de parpadeo en la respuesta de amenazas visuales y reflejo optocinético. Síndromes cerebrales, acá les trajo unas específicas que están con alteración de la oclusión de la AICA, donde, como habíamos mencionado, que a este nivel tenemos nuestra arteria laberíntica. El paciente nos va a presentar sistemas vestibulares, es decir, vértigo, nistagmo, tinnitus y sordera unilateral. También podemos tener con lo que conocemos como síndrome de Hornitz lateral, que es miosis, anhidrosis y tosis palpebral. Podemos tener también parálisis de la mirada conjurada horizontal, es decir, alteración del tercer, cuarto y sexto par craneal. Y también podemos tener alteraciones de la sensación del dolor y temperatura, fascio brachiocrural, con relación a alteración de la vía espinolotalámica y una ataxia cerebelosa. Aquí tenemos un ejemplo del síndrome de Horner icilateral, con alteración en la parte de nuestra arteria cerebral superior. Como ya habíamos dicho, hace parte de la irrigación de nuestra parte superior del cerebelo, pedúnculos superiores y medios. Vamos a tener una ataxia cerebelosa ipsilateral, como les decía. El paciente nos va a presentar sintomatología del mismo lugar de la lesión.
alteración de la vía espinotalámica, pérdida de la sensación del dolor y la temperatura. Vamos a tener el síndrome de Horst ipsilateral que ya les había mencionado, y también este paciente nos va a presentar náuseas y emesis porque está alterada con relación al centro del vómito, que lo conocemos que está en el territorio de la área postrema. Así que gracias. Por aquí les dejo una frase: no te rindas en la búsqueda de tus sueños. Cada desafío superado es un paso más hacia la realización de tus metas. Así que no dejen de luchar por sus sueños, chicos. Hasta luego.